¿cómo están? Les habla de nuevo su amiga Lourdes Vázquez de Culto Caminantes por México. Y en esta tarde estoy muy contenta de recibir a dos grandes amigas, Mariana y Elizabeth, del voluntariado del Colegio de San Ildefonso, para hablar precisamente de los murales que adornan las paredes de este edificio. Grandes pintores que estuvieron trabajando en esta zona, los tres principales que nosotros ya conocemos, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, además de otros que a lo mejor se han considerado como ocultos, desconocidos, pero que vale mucho la pena rescatar su trabajo, como pueden ser Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal, Jean Charlotte y el maestro Fernando Leal. Pero bueno, voy a empezar con presentar a Mariana Esteva. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Esteva y he sido guía, docente y mediador del antiguo Colegio de San Ildefonso por casi 3 años. Sí, Mariana, ya tiene rato que estamos trabajando ahí con Jonathan Chávez, que es nuestro coordinador. Y bueno, como es un trabajo, ¿qué día vas tú, Mariana? Yo voy los martes en el turno matutino. Ay, mira, qué bien. Y también cuento con la presencia de Elizabeth. Hola, Elizabeth. Hola, buenos días o tardes a la hora que nos vayan a ver. Bueno, yo estoy en el voluntariado ya hace un poquito más que Mariana. Yo llegué en el 2016. Estoy muy contenta porque es un espacio donde uno puede sentir mucha tranquilidad cuando entra primero al colegio y después encontrarse con los murales cada vez que uno va a la visita. Yo voy los sábados de 4 a 6. Ha sido para mí una experiencia muy bonita, muy enriquecedora y me da mucho gusto poder compartirla con ustedes. Claro que sí, y la verdad es que déjenme felicitarlas a las dos porque es una labor muy loable de hacer el voluntariado y más en el papel de docente, ¿no? De esa interacción con las personas, transmitir un poquito del conocimiento que hemos adquirido a través de todas las charlas, la preparación que hemos tenido a lo largo del voluntariado y pues que esta preparación se renueva con cada exposición porque déjenme decirles que no solamente damos los recorridos de lo que es el acervo mural y el edificio, sino también de que cada exposición que llega, pues nosotros recibimos un proceso de capacitación para poder dar esas visitas guiadas. Entonces, esto hace que el voluntariado sea muy enriquecedor para nosotros como personas, pero también como profesionistas. ¿No es así? Sí, realmente aprendemos muchísimo. Cada exposición es algo nuevo. Aprendemos de arquitectura, de arte, de fotografía, de pintura, de dibujo, de muchísimas cosas. Bueno, sí, esta es una labor muy importante que lleva a cabo, como tú dijiste hace rato, nuestro coordinador Jonathan Chávez, que siempre está preocupado porque tengamos información de primera mano. Este, yo creo que sí es importante decir que las personas que nos capacitan para tanto para el acervo mural como para cada exposición son expertos en el tema, son personas que comparten sus conocimientos con nosotros para que a su vez pues nosotros podamos darle al público información que ellos se lleven y que además conozcan lo que es pues parte de nuestra cultura y de la cultura universal, porque como dijo Marianita, tenemos de todo. Lo único que nos faltan son exposiciones, a lo mejor de magia y hechicería, pero alguna vez. Ok, pues bueno, vamos a iniciar entonces con Elizabeth Miranda. Ella nos va a empezar a hablar sobre los inicios del muralismo, pero también un poquito sobre el mural de Diego Rivera, la creación, el primer mural que pinta prácticamente en su vida artística, ya con su primer enfrentamiento a lo que posteriormente se llamaría el muralismo mexicano. Bueno, pues vamos a iniciar con Eli. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de lo que fue el movimiento muralista en México. Este movimiento se da a partir de la iniciativa que hace José Vasconcelos para adornar o para decorar los muros de la preparatoria, porque para él era muy importante que la gente que no supiera leer y escribir, que en ese momento era mucha, conociera lo que había sido el movimiento revolucionario y lo que era su propia cultura, porque hasta 1924-25
México, la mayoría de la población en México era analfabeta y se consideraba, desafortunadamente, como una raza inferior a la raza indígena. Entonces, para él era muy importante que se conociera lo que era y lo que había sido la cultura mesoamericana y especialmente, bueno, pues la cultura mexicana. Precisamente por eso manda traer a México a dos pintores primero, que es David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, que habían estado estudiando en Francia para hacer la decoración de los muros. Posteriormente viene José Clemente Orozco, que es quien va a hacer la decoración de los muros del patio principal. Pero el primer mural que hace Diego Rivera lo hace en el anfiteatro Simón Bolívar. Esta es su primera intervención en el Colegio de San Ildefonso. El movimiento muralista tuvo trascendencia y tiene trascendencia todavía, no solamente en México, sino a nivel internacional, porque fue influencia de muchos pintores en su momento. David Alfaro Siqueiros tuvo una escuela en diferentes partes en Estados Unidos, y el muralismo en México ha estado presente desde los murales de Bonampak hasta lo que tenemos en la capilla, en el momento en que el colegio fue un colegio jesuita. Estamos en el vestíbulo del anfiteatro Simón Bolívar. Este anfiteatro recibe su nombre por la manera en que, por su arquitectura. Es una construcción con entradas a cada lado y un escenario, se puede decir, en el centro del anfiteatro. Fue construido para conmemorar los 100 primeros años de la independencia de México en 1910 y para dar cabida a lo que fue la Universidad de México. Esto lo hace Porfirio Díaz el 22 de septiembre de 1910 como último recurso para poder salvar lo que quedaba de su gobierno. Posteriormente al estallido de la revolución, bueno, pues solamente quedó como recuerdo el anfiteatro, ¿no? de ese intento. Años después, el maestro Fernando Leal decora los muros del anfiteatro con dos murales. Uno que estamos viendo aquí, solamente se ve un poquito, la primera entrada del lado derecho, y se llama La Epopeya Bolivariana. Fue pintado también para conmemorar el primer centenario de la muerte de Simón Bolívar, que fue, bueno, pues el libertador de América. Y junto con el primer mural que vimos a la vida de la escalera, nos habla ahí de la infancia de Bolívar, y enfrente está Bolívar en la batalla, montado en su caballo blanco, haciendo una remembranza de lo que era la imagen también napoleónica. El mural nos habla, nos da movimiento, le da voz a lo que hizo Simón Bolívar. Y en los demás muros, bueno, pues vemos a los diferentes personajes. María Morelos. El siguiente es José Artigas, Francisco Miranda, y bueno, varios otros personajes de las diferentes independencias en América Latina. Por ejemplo, las imágenes que tiene arriba, de las mujeres que parece que están volando, que no están volando, están flotando, representan a las diferentes formas de la libertad, ¿no? En los diferentes pueblos. Pasamos ya a lo que es el proscenio del anfiteatro Simón Bolívar.
tenemos al frente, en medio, el escudo de la Universidad Nacional ya Autónoma de México, que está cubriendo un espacio que ocupaba un órgano, y desafortunadamente pues no sabemos ese órgano dónde quedó. Por eso se ven estos espacios ahí libres en la parte del medio del mural. Bueno, vamos a empezar con el mural. Este es un mural que Diego Rivera pintó a la encáustica. La encáustica es una técnica que él aprendió a utilizar estudiando en Francia. Él descubrió que las resinas que se utilizaban en la antigüedad, dicho por él mismo, eran parecidas al copal que había en México. Y además, bueno, pues la técnica tiene que ser muy rápida porque se utiliza fuego y llenarlas de color. Por eso el mural tiene esa brillantez y se ve diferente a los que están, por ejemplo, de José Clemente Orozco, que están pintados al fresco. En cuanto al tema, a pesar de que él fue miembro del Partido Comunista, pues tuvo una formación de niño y dentro del cristianismo. Y aquí Diego Rivera va a tomar dos cuestiones muy importantes para el ser humano, que es el origen y qué es lo que lo va a llevar a lo largo de la vida para ir obteniendo verdaderos conocimientos. En medio del mural vemos una figura que se puede decir que es un ser creador, un pantocrator. No se ve si es hombre o si es mujer, pero es un ser que abarca a la humanidad. En el lado izquierdo vemos a una mujer que está desnuda, sentada, viendo hacia arriba, y en el lado derecho vemos a un hombre también sentado desnudo, viendo hacia enfrente, y junto a este hombre hay una serpiente. Entonces podríamos decir que nos está remitiendo al mito o al origen bíblico de Adán y Eva. Después, vamos a ir por el lado derecho, vemos a este hombre que está en diálogo con dos personajes y están enmarcados en un círculo. Del lado derecho vemos a una mujer con un manto azul y una diadema dorada, que es la fábula. Y del lado izquierdo, con su manto amarillo y azul, vemos que es el conocimiento. La fábula y el conocimiento van a veces de la mano porque aprendemos a través de los relatos, de las historias, de los cuentos, creo que desde niños, ¿verdad? Y atrás de estos dos personajes está una mujer con grandes ojos azules y cabello rubio. Es la poesía erótica. Detrás de ella está una mujer vestida de rojo con marcados rasgos indígenas. Y esa mujer nos está hablando de cuáles son nuestras costumbres. Ella tiene un anillo en la mano, un anillo dorado. ¿Por qué? Porque nos casamos a veces con nuestras costumbres y vamos repitiendo esas costumbres como parte de nuestra formación hasta que hay algo que nos hace cambiar, ¿no? Y detrás de esta mujer hay una persona detrás de una máscara. Esa máscara es la tragedia y lo vamos a ver ahorita en contraposición con el otro lado del panel. La mujer está viendo de frente, pero la máscara está de lado, está viendo hacia el público, está viendo hacia el espectador. Pues la mujer está viendo del otro lado a una contraparte que es la cometa.
arriba de la tragedia, están 4 personajes, que son las virtudes cardinales. Primero está la prudencia, después está la prudencia y la mujer de cabello largo, aquí es la prudencia. Junto a la prudencia de su lado derecho está la justicia. Después está la fortaleza y después la continencia. Esas virtudes son las que van a hacer que el hombre pueda ir caminando por esta vida, se podría decir, en un camino recto, ¿verdad? Y del otro lado, vamos a empezar también por la parte de abajo, la parte inferior, vemos a la mujer desnuda, como se podría decir como una madre creadora. Pero esa madre creadora no puede solamente decir, ya los tuve y ya, ahora los tengo que educar. Y vienen primero las artes, que es la música. Ajá, y vemos al personaje con una flauta doble, como los músicos griegos. Y detrás de ella está una mujer que está cantando. En la mano está vestida de rojo también, y en el regazo tiene unas manzanas doradas. Estas manzanas doradas nos llevan a lo que es el conocimiento. En el jardín de las Hespérides, las manzanas, esas manzanas doradas daban la vida eterna y la sabiduría. Y esa mujer está cantando, porque según la mitología griega, las Hespérides siempre eran mujeres muy alegres y siempre les gustaba mucho cantar y vestían de rojo. Atrás del canto vemos a la comedia, una mujer que está sonriendo y tiene un peinado muy peculiar de trencitas como si estuvieran levantadas. Enfrente de estos 3 personajes está la danza, y el pliegue de su atuendo nos da la sensación de movimiento, como si ella se acabara de dar la vuelta. Y arriba de las artes están las virtudes teologales. Está primero que nada, la caridad. La caridad tiene la mano, tiene su mano derecha abierta, porque la caridad es abundante. Y además, si nos acercamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que tiene los 2 senos destapados, porque la caridad siempre da. En la parte de atrás, junto a la caridad, está la fe. Está la fe, y después, y la vemos que está con las manos en posición de plegaria, y está con los ojos cerrados. Y entre esos 2 personajes está la esperanza, que está viendo hacia lo que es el círculo de luz que está en la parte del medio. En la parte del medio arriba hay 2 personajes, uno de cada lado. El personaje que está vestido de azul tiene en las manos, está haciendo el símbolo del infinito, y el del lado derecho está con su mano extendida como símbolo de abundancia. ¿Quiénes son? Es el conocimiento y es la ciencia. El conocimiento tiene ese símbolo de infinitud, porque el conocimiento no se termina, el conocimiento es infinito. Y en la parte del lado derecho, nuestro personaje de la túnica amarilla es la ciencia, porque la ciencia siempre es vasta, y la ciencia siempre está conociendo, siempre está. En la parte de arriba, en medio de estos 2 personajes, vemos 2 figuras hechas por las estrellas. De ahí nos está indicando que el pentágono hecho por las estrellas es
es la parte masculina y el hexágono es la parte femenina. Y esas tres manos indican que todo ha sido creado a través de la luz. Y vemos un arco iris que enmarca ese medio círculo y el sol que está en medio, que está sacando ese medio círculo. Abajo nos está llevando, nos está indicando a ese pantocrátor que está enmarcado por un color dorado, y en la parte de abajo de este pantocrátor hay 4 personajes, o hay 4 figuras: la figura del ángel, el león, el toro y el águila. ¿Por qué están estos personajes? Este es el tetramorfo que el cristianismo toma como los 4 evangelios, que son Mateo, que es el ángel; Marco, que es la voz del león que clava en el desierto; Lucas, que es el toro como animal de sacrificio; y Juan como eh, eh, visión, como águila, por esas visiones que tuvo del Apocalipsis. Este mural, Diego Rivera junta no solamente la filosofía o esta idea cristiana, sino todo esto está revestido por personajes con rasgos indígenas, con rasgos que pertenecían o pertenecen al mestizaje. Entonces, hace aquí toda una reunión de 2 culturas que finalmente tienen esa gran riqueza y que iban encaminadas siempre hacia el camino del crecimiento del ser humano. Bueno, les voy a dejar aquí una vista de la arquitectura del anfiteatro. El anfiteatro fue diseñado para conservar un poco la misma arquitectura o la misma construcción del antiguo colegio. Sin embargo, aquí el arquitecto buscó también darle esa pequeña diferencia para, sin romper del todo con la arquitectura original, que se supiera que había sido hecho ese lugar para conmemorar los primeros 100 años de la independencia en México. Así es, Eli. Creo que estos espacios que tú nos comentas, tanto lo que es el vestíbulo del anfiteatro y el anfiteatro, como tú bien comentas, fueron realizados en una época muy posterior. Si mal no recuerdo los datos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, también ya se tenía otro estilo arquitectónico muy diferente al estilo barroco que teníamos en los patios principales del Colegio San Ildefonso. Sin embargo, como tú bien dices, el arquitecto lo que busca es precisamente integrar estos espacios para que no se vea la diferencia entre el tiempo de construcciones. De hecho, mucha gente piensa que la entrada que da a Justo Sierra es la entrada original al Colegio San Ildefonso, pero no es así. La entrada original daba a la calle que hoy conocemos como calle de San Ildefonso. Y bueno, precisamente no se nota esa diferencia porque tanto la portada que estábamos viendo anteriormente como los espacios que fueron diseñados en estos terrenos se integraron perfectamente a la arquitectura barroca que tiene hacia la calle de San Ildefonso. ¿No es así? Así es. Sí, se buscó que no hubiera ese rompimiento, sobre todo respetando la antigüedad del colegio, ¿no? Porque es un edificio, bueno, pues icónico, y que además, no porque yo sea voluntaria en San Ildefonso, pero quien va al centro histórico no va a San Ildefonso, se perdió toda la visita del centro histórico.
así es. Es una visita obligada cuando uno visita el centro histórico. ¿Algo más que quieras agregar, Mariana? No, estuvo todo perfecto. El anfiteatro hay que tener mucha paciencia porque hay veces que el anfiteatro está cerrado, muchos visitantes se quejan porque llegan queriendo ver este hermoso mural de Diego Rivera y a veces no lo pueden ver porque como es un teatro vivo, es un teatro que se sigue utilizando para conciertos y conferencias, hay veces que hay ensayos o están filmando, no sé, alguna entrevista ahí y las puertas están cerradas y no se permite la entrada a los visitantes. Entonces hay que ir con mucha paciencia y rogando que ese día sí se pueda entrar y lo mismo, tenernos paciencia nosotros los guías, porque nosotros no somos los que lo cerramos, Ah, sino que esas son efectivamente. órdenes de las autoridades. Sí, así es. Sí, de que, sí, las personas que que han podido entrar, pues se van muy contentas, ¿no? Porque hay público que piensa que solamente está el mural de Diego Rivera y es por el que preguntan, oiga señorita, ¿y dónde está el mural de Diego Rivera? Pues no se puede entrar, pero tenemos otros para que también los disfruten. Eso Pues sí es cierto, y qué bueno que se han hecho estos recorridos virtuales, que el Colegio San Ildefonso se ha interesado en proyectar hacia el público, que por ejemplo ahorita que estamos en la emergencia sanitaria está encerrada, o que cuando va a visitar San Ildefonso no tiene la oportunidad porque está ocupado el anfiteatro, de ver este mural de la creación de Diego y que se tenga este recurso tecnológico para poderlo visitar y además en su máximo esplendor, porque es un lugar bellísimo. Los que hemos tenido la oportunidad de escuchar una conferencia, algún concierto en este espacio. Tiene una acústica maravillosa, la distribución de las butacas, o sea, se disfruta a mucho este espacio. Pues muchas gracias, Eli. Te agradezco mucho por habernos contado sobre estas dos símbolos del muralismo mexicano, la de Diego Rivera, que como bien dices, es muy conocido, que todo el mundo lo quiere ver, pero también el trabajo del maestro Fernando Leal en la parte del vestíbulo, que es muy rescatable, que muchas veces en una visita guiada, hasta nosotros como guías docentes, a veces nos la saltamos porque a lo mejor estamos un poco limitados de tiempo, pero que vale la pena mencionarla y hacer una revisión de lo que nos quiere expresar, ¿no? Porque esa lucha que tuvieron estos países en busca de su libertad, de su independencia, y que si bien México le costó bastante, tanto el proceso de independencia como el establecimiento ya de un gobierno republicano, todavía a sus hermanitos, a sus hermanos latinoamericanos les costó más, ¿no? Hubieron países finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todavía estaban dando los primeros pasos para su independencia, ¿no? Y todos estos personajes que intervinieron precisamente en esto son los que se rescatan en Epopeya Bolivariana. Y muchos de ellos también vivieron en México. sí, el mismo Bolívar, ¿no? Estuvo viviendo aquí antes de empezar su movimiento revolucionario. José Martí también estuvo viviendo. Ajá. Y José Martí estuvo viviendo atrás del Colegio de San Ildefonso, en lo que era, o lo que es hoy la representación del Estado de Tlaxcala. Ahí, en ese lugar, hay una placa donde dice que José Martí estuvo viviendo en México. O sea, prácticamente San Ildefonso enmarca todos estos eventos latinoamericanos, ¿no? Así es. Así es, México está ligado a la historia de toda Latinoamérica y a través del muralismo, pues a través a la historia internacional, ¿no? Yo, Por por favor. ejemplo, a mí lo que me gusta mucho cuando doy esta visita guiada es en el mural de la muerte de Bolívar. Ese mural no se terminó porque le dejaron de pagar a Fernando Leal y entonces ahí se pueden ver las tres capas que conforman un mural, porque la gente piensa que un mural es solo pintura en la pared y no. Se tiene que preparar el muro poniéndole un alambre, mezcla de cemento con pelo de chivo y así en varias capas para que la pared absorba el pigmento. Entonces no es tan sencillo hacer un mural y ahí es donde se ve el grosor de las capas porque está sin terminar ese mural. Ah, sí, eso sí es interesante porque muchas veces, como bien dices, vemos los murales, vemos su temática, el discurso que dan a través de la imagen,
pero no nos enfocamos demasiado en la técnica, ¿no? Y que es una técnica muy loable. En el caso del fresco, es una técnica bastante complicada porque corres contra el tiempo, donde no hay errores. O sea, si algo me sale mal, no puedo yo repararlo tan fácil, sino que tendría que quitar prácticamente el aplanado y volver a empezar. Y eso hace que sea bastante difícil, digamos, a la hora de que corres contra el reloj. Y bueno, el trabajo del maestro Fernando Leal, pues sí es muy loable en esta zona. Y tuvimos hace como 2 años, ¿verdad? Una plática del hijo del maestro Fernando. Nos fue a platicar, bueno, nos fue a contar la historia de su padre en San Ildefonso y cómo él no solo pintó ahí, sino que fue un gran impulsor de los demás artistas que estuvieron interviniendo en este espacio. Muy enriquecedora la charla sobre el maestro Fernando Leal. Sí, vamos a agregar acerca del maestro Fernando Leal. Es invitado a Panamá a dar conferencias acerca del muralismo y a partir de ahí él es invitado a pintar también un mural. Y él hace un mural que se llamó El Neptuno Encadenado. Pinta a varios personajes y fue criticado porque una de las mujeres que aparece en el mural pareciera como si fuera una prostituta, pero lo que hizo Fernando Leal ahí fue una crítica acerca de cómo se estaba entregando, se podría decir, el país a las potencias extranjeras, ¿no? Porque incluso en una parte aparece Rockefeller. Entonces, el mural pues fue tapado, no sé si actualmente se exhiba, pero a partir de la temática del mural, pues sí, lo taparon, ¿no? No estaba como abierto al público. Entonces, el muralismo es un movimiento que trascendió fronteras y que sigue siendo de gran influencia para muchos artistas. Pues vamos a continuar ahora con otro grande, José Clemente Orozco. Vamos a ver algunos de los murales, no vamos a ver todos porque el maestro Orozco tuvo una vasta producción en el Colegio San Ildefonso, los 3 pisos del Colegio Grande o del Patio Grande de San Ildefonso, que ni siquiera en una visita que hacemos a San Ildefonso podemos verlos, ya que son bastantes, pero vamos a ver los más significativos. Bueno, para empezar a hablar del trabajo de José Clemente Orozco en San Ildefonso, tendríamos que hablar un poquito antes de quién es este pintor. Bueno, José Clemente Orozco va a nacer en 1883 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Él va a tener la oportunidad de viajar con su familia cuando era muy pequeño a la Ciudad de México y va a empezar a estudiar en una escuela que se encontraba en la calle Licenciado Primo de Verdad, ahí muy cerquita de la calle de Moneda. No sé si ustedes la ubican, compañeras. Pero él va a tener la oportunidad de ver sobre la misma calle de Moneda existía un taller de un grabador hasta en ese momento un poco desconocido llamado José Guadalupe Posada. Él tuvo la oportunidad de ver el trabajo del maestro Posada a través de las ventanas, incluso en su autobiografía él cuenta que incluso se escabullía entre el taller del maestro Posada viendo cómo él usaba el buril y las placas de metal para realizar esos grabados. Y ese es su primer como contacto con la vida artística y también se va a inscribir en lo que es la Escuela de Bellas Artes, que se encontraba también en lo que ahora es la calle de Academia, la antigua Academia de San Carlos, para empezar a tomar clases de dibujo y pintura. Posteriormente, él se va a desenvolver más bien en la caricatura y en el grabado a través de ciertas publicaciones de tinte político, como podrían ser El Machete y algunas colaboraciones en algunas revistas, digamos, se oponían al gobierno principalmente de Díaz. Posteriormente de todo este trabajo que se hace de la Revolución Mexicana, empieza a dar estos nuevos cambios en el gobierno, llega el gobierno de Álvaro Obregón y como bien dijo Elizabeth, pues José Vasconcelos empieza a hacer la invitación a estos artistas que van a intervenir los muros de San Ildefonso. José Clemente Orozco va a ser de los últimos en integrarse. Prácticamente Rivera, Jean Charlotte, Alba de la Canal ya estaban trabajando ahí,
Él no es considerado inicialmente, sino que es alguien quien lo va a recomendar y que va a hablar con Vasconcelos para que lo integre al proyecto. Y va a ser precisamente José Juan Tablada. Este personaje fue tan importante para el muralismo que va a ser representado en uno de estos murales. Y entonces va a tener esta recomendación de José Juan Tablada y va a ser invitado a pintar estos muros. ¿No creen que esta relación con Vasconcelos fue como la de Diego y José Vasconcelos, que era muy de amistad, muy de compadrazgo? Incluso José Vasconcelos en sus memorias cuenta que no le gustaba ir a ver a José Clemente Orozco porque él era muy ríspido, poco sociable, y que incluso le ponía carotas cuando se acercaba a ver lo que estaba realizando, y entonces como que la relación no era como muy, digamos, no amable, sino que era distante. La relación entre José Vasconcelos y José Clemente Orozco era bastante distante. Pero bueno, es así que el maestro empieza a pintar estos murales. El primer proceso que va a hacer lo va a tomar en lo que es la planta baja del colegio grande o del patio grande, y es donde va a realizar esta serie de murales. Inicialmente va a realizar unos murales con temáticas hacia la naturaleza, y de eso nos va a quedar alguna reminiscencia. ¿Por qué les digo esto? Porque el trabajo del maestro José Clemente Orozco empieza en 1923 en San Ildefonso y va a terminar aproximadamente entre 1926 y 1927, cuando se traslada a Estados Unidos para realizar trabajos en Nueva York. Lo interesante de todo este proceso del cual yo les hablo es que el muralismo mexicano, como bien hemos mencionado, no fue muy bien entendido al principio. Nosotros pensamos que empiezan a pintar murales en edificios públicos y entonces todo el mundo los quería ver y todo el mundo los amaba, como al día de hoy que los buscan y que corren a buscar cada museo y cada espacio donde pintaron estos grandes. No, al final de cuentas el muralismo mexicano no se entendía. Los mismos estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria rayaban los murales, le tiraban cosas encima, porque para ellos eran unos monotes que estaban invadiendo uno de los espacios pues, más queridos para ellos. Y aparte, yo creo que tampoco los mismos muralistas al principio entendían de qué se trataba el muralismo mexicano, porque aparte es un nombre que se le dio posteriormente. Entonces, había un entendimiento y un descubrimiento no solamente de las personas que iban a ver estos murales, sino también de los mismos autores. Y esto le pasa a Orozco, porque como les digo, hace esa primera intervención en lo que es la planta baja, pero esto es en 1923 y en 1926 él se da cuenta de que no le gusta lo que hizo. ¿Y qué creen que hace? Borra los murales que realiza y solamente deja este que vemos al fondo, que se llama La Maternidad, y todos los demás los borra, y posteriormente vuelve a pintar los muros en 1926 con una temática muy diferente. De hecho, vamos a ver el contraste, lo estamos viendo aquí en pantalla. Si ustedes ven la diferencia entre La Maternidad, que es esta, los colores, el tema, la composición y el estilo son totalmente diferentes. La maternidad aquí nos va a hablar de una mujer que ya llevó vida en su vientre. Ustedes la van a ver con un vientre abultado. Alguien me ha dicho, ay, está muy gorda la maternidad. Me lo han dicho en las visitas, pero no es que esté gorda. Tenemos ese vientre abultado porque nos quiere representar que esa mujer ya dio vida, ya dio fertilidad y va a tener un bebé con ojos claros en los brazos. Estas mujeres, que son una especie de seres celestiales, van a estar protegiendo a la madre y a su hijo, e inclusive vemos a una mujer desnuda que sostiene un ramo de uvas y se los está ofreciendo al niño. Más o menos quiere representar la tentación. Este mural de José Clemente Orozco le provocó muchos problemas porque las personas creían que él estaba representando a la Virgen María. Imagínense, está representando a la Virgen María desnuda, mostrando los pechos, mostrando su vientre. Entonces, las mujeres de la sociedad y tanto los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria les pareció muy ofensivo este mural. No crean que por esa razón el maestro va a borrar todas las demás, simplemente va a ser un proceso, como él mismo lo dice, de aprendizaje. Después de 3 años regresa y ve su trabajo y dice, no es lo que yo quiero representar, no es lo que quiero dar. Por eso es que borra todo y deja nada más la maternidad.
La maternidad ha sido considerada una representación que quiere hacer alusión al arte renacentista e incluso se la ha comparado con la primavera de Botticelli. Y sí es cierto, las formas, los colores, los personajes nos recuerdan mucho el arte del Renacimiento, el arte clásico. Y el cambio de temática se ve abruptamente cuando él ya empieza a hablar de la revolución. Y esto lo vemos aquí en este mural que se llama La Trinchera. Este mural es el icono de San Ildefonso. Donde ustedes quieran buscar Colegio de San Ildefonso, de seguro les va a aparecer La Trinchera. Incluso en los boletos de acceso al museo lo vemos como un símbolo. ¿Por qué? Porque ese es de los murales más representativos de San Ildefonso. El maestro Orozco en muchos escritos consideraba que la Revolución Mexicana había sido prácticamente una pérdida de tiempo, un derramamiento de sangre sin ningún beneficio para las clases bajas. Y tienen mucha razón. ¿Quién hace la Revolución Mexicana? Los campesinos, los obreros, las clases bajas. Y al final de cuentas, en el recuento de los daños, si lo queremos ver así, ¿quiénes fueron los beneficiados? Nosotros los vemos como prácticamente los que estuvieron en el gobierno, los militares que llevaron a cabo estas batallas, pero los campesinos, estos obreros prácticamente se quedaron en cómo iniciaron esta guerra. El derramamiento de sangre no tuvo ningún resultado fructífero para estas clases bajas. Y aquí lo vamos a ver en La Trinchera. Estamos viendo 3 personajes que pertenecen a la clase campesina. Uno de ellos va a estar armado. Vemos con estas carrilleras que tienen estas cargas de bala, y vemos un personaje que va a estar representando como a un Cristo que va a estar cayendo en posición de crucifixión. Inclusive podemos ver el travesaño de la cruz. Y fíjense muy bien en el discurso que el maestro está haciendo. Quiero que se den cuenta, ¿quién es el que está quitándole la vida a su hermano, a su igual? Otro campesino. Ajá. Otro personaje de la clase baja. No es un rico, no es un militar, es uno igual como él, un hermano. Y vemos en la parte de aquí otro personaje que ni siquiera quiere ver la escena que se está perpetuando en la parte de arriba. Él no quiere ver cómo sus mismos hermanos se están matando entre sí. ¿Para beneficio de quién? Pues los que están en las esferas de poder. Pero bueno, esa es la representación que quiere hacer el maestro Orozco. Y como les digo, la diferencia entre uno y otro es bastante fuerte. Hay alguna reminiscencia, y después les voy a poner por ahí la foto de los murales que pintó Orozco en este espacio. Antes de borrarlos, dejó la cara de un Cristo, y precisamente era de un mural que se llamaba Cristo rompiendo su cruz. Y deja ahí el rostro del Cristo que tiene un aura, y lo deja como testimonio precisamente de ese cambio ideológico que se tuvo desde 1923 hasta 1926, donde borra estos murales y en donde él se da cuenta que también es un proceso de aprendizaje y que tenía que cambiar este discurso pues ideológico que él había hecho en un principio, pero ahora proyectando la Revolución Mexicana. Y esto no es nada más que una respuesta a lo que se estaba viviendo en ese momento, que era precisamente el nacionalismo mexicano, el rescate de las raíces mexicanas, el rescate de nuestra propia historia y el rescate de esas luchas sociales que son tan problemáticas. Fíjense nada más cómo estuvo la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana va a iniciar en 1910 con la escritura de un libro por Madero que se llamó La Sucesión Presidencial. Era para evitar precisamente que Porfirio Díaz volviera a subir en el poder en ese periodo presidencial. Y Porfirio Díaz se va a exiliar hacia Europa en 1911. Quiere decir que el problema, si ustedes lo quieren ver así, ya estaba resuelto, o sea, se fue el problema y entonces, en teoría, nosotros debíamos habernos quedado en paz, porque Porfirio ya se había exiliado. Pero ¿qué pasa? Todavía pasan 6 años más hasta 1917 que se firma la Constitución, que los mexicanos no sabemos qué hacer con nuestro país, nos empezamos a pelear los unos contra los otros. Que los carrancillistas, que los maderistas, que los villistas y otros grupos, otras guerrillas internas que había en nuestro país que hacen que no hubiera paz hasta la firma de la Constitución de 1917. Eso es precisamente lo que Orozco quiere plasmar en estos murales, esas diferencias sociales, esas diferencias entre nosotros mismos de clases bajas que nos llevaron a tener una serie de guerrillas durante lo que fue llamada la Revolución Mexicana. Es muy interesante cómo el maestro lo quiere plasmar y cómo a través de los trazos, los claros oscuros, los rojos que utiliza en estos muros, nos da esta representación. Yo les hago una pregunta.
¿quién es su muralista favorito, chicas? Pues para mí, a mí me gusta mucho la faceta de Orozco como caricaturista, que lo tenemos en el primer piso, que es la crítica social, y Sí. otra que yo adoro es Jean Charlotte. Ah. ¿Y tú, Que Eli? por eso voy a estar hablando de él. Bueno, a mí me gusta Orozco, me gusta mucho Orozco, por esa fuerza que tiene, ¿no? Sí. O sea, Orozco no perdonaba a nada ni a nadie. Entonces, para todos tuvo y para todos encontró forma de hacer esa denuncia, como tú acabas de decir, ¿no? Esa Sí. denuncia de tipo social. Sí, fíjense, a mí siempre me hacen esta pregunta. Yo diría, bueno, si me dicen de estilo artístico, a lo mejor diría el maestro Diego Rivera. Pero si hablamos de técnica, tendría que decir José Clemente Orozco. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El maestro Orozco no tenía la mano izquierda. Este dato pocas personas lo saben porque él normalmente cuando se le tomaban fotografías trataba de disimular que le faltaba la mano. En las posiciones en las que se ponía, disimulaba muy bien. Y si tú te llegas a imaginar a este señor en los andamios pintando con una sola mano estos murales, entonces estamos hablando de una técnica muy estudiada, muy reforzada y que con un esfuerzo físico pues monumental. Y a ustedes dirán, pues es que San Ildefonso está bajito. Pues bueno, no le costaba mucho subirse al andamio, pero vamos a recordar el Hospicio Cabañas en la ciudad de Guadalajara, donde él pinta la bóveda. Entonces yo no me imagino al maestro Orozco montado en los andamios, pintando el Hospicio Cabañas. Y para que su obra se compare con otros grandes artistas del muralismo mexicano y que la gente no note ni sepa que a este señor le hacía falta la mano izquierda. Esta mano la va a perder en un accidente. Hay un accidente cuando él está experimentando con pólvora y tiene que, bueno, pierde esa mano a raíz de este accidente, pues tan lamentable, ¿verdad? Pero bueno, es algo que se debe rescatar porque eso habla de la maestría de José Clemente Orozco a la hora de aplicar este conocimiento en los murales. Además de que fue uno de los pocos, si no el único de los muralistas que no había viajado a Europa para estudiar de los grandes maestros. Él viajó ya después de que ya tenía un nombre, ya después de que había pintado los murales, fue cuando viajó a Europa. A diferencia de Rivera y de otros que sí estuvieron aprendiendo de los grandes artistas. Claro, ahí la influencia del doctor Atl, de Gerardo Murillo, fue muy importante tanto para Rivera como para Siqueiros, pero también para Orozco en cuanto al conocimiento de la técnica del fresco. Bueno, pues me voy a pasar a otro de los murales de Orozco, que creo que vale bastante la pena de ver, que se llama Cortés y la Malinche, que se encuentra en el primer tramo de la escalera principal de San Ildefonso. Este mural, no voy a decir que es de mis favoritos porque tengo muchos favoritos en San Ildefonso, pero es uno de los que más me llaman la atención y me gusta mucho. ¿Por qué? Porque aquí nos va a hablar del mestizaje. Cortés y la Malinche es un mural que nos va a representar esa fusión de las dos culturas, tanto la hispana, representada por Cortés, como la que existía en estas tierras que ahora nosotros llamamos México. Malintzin, Malinche, Malinali, Marina, como la quieren llamar, esta mujer que por mucho tiempo ha sido considerada enemiga, traidora, y se le ha dado muchos motes a ella de manera injusta, porque Malinali o Malintzin no pudo haber sido traidora del mexicano, porque la República Mexicana ni siquiera existía como tal. Era un espacio geográfico con muchas culturas que estaban conviviendo en lo que nosotros ahora llamamos México, y ella pertenecía a una cultura totalmente diferente a la mexica. Y ella va a nacer en una zona de cerca de Coatzacoalcos, Veracruz, que ella pertenecía a la nobleza indígena de esa zona. Este pueblo en donde ella vivía estaba sometido precisamente a tributo de los mexicas. Se dice que su padre fue asesinado por no quererle dar una parte de tributo hacia lo que era la zona del Valle de México, y ella finalmente, por azares del destino, es regalada al cacique de Tabasco.
Ahí va a estar como esclava hasta que se hace la famosa batalla de Centla, donde Cortés le va a ganar a los indígenas de Tabasco y a ella va a ser regalada a Cortés en un grupo de mujeres que van a ser heridas. Y ustedes dicen, ay, qué injusticia, ¿por qué? ¿Por qué las regalaron? ¿Por qué le regalaron mujeres como tributo? Vamos a analizar un poquito cómo se hacían estas alianzas en ese tiempo. Las alianzas entre las familias, ¿cómo se hacía? Normalmente no se hacía por dinero, por propiedad, se hacía precisamente por matrimonio, por el matrimonio que se hacía, por ejemplo, del hijo de una familia con la hija de otra. Entonces se hacían alianzas matrimoniales que al final de cuentas fortalecían una cultura o fortalecían un pueblo. Pues precisamente era la manera que los pueblos indígenas de ese tiempo conocían para establecer alianzas. Por eso es que le ceden un grupo de mujeres precisamente a Cortés. Entre ellas va Malintzin o Malinche. Ella tuvo una gran importancia en la conquista. Muchas veces se ha considerado que Malintzin era la traductora de Cortés. Y tienen toda la razón. Ella fue pieza clave. Imagínense nada más, nos preguntamos cómo un hombre hispano que solo hablaba español pudo realizar una conquista en un territorio donde se hablaban diferentes lenguas. ¿Ustedes se han preguntado cómo hizo eso? Si no se podía comunicar. A través de señas, pues no creo que haya llegado a hacer muchos tratos. Se tuvo que auxiliar de intérpretes. Uno de ellos, Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar había desembarcado en las costas yucatecas años antes que Cortés llegara, junto con Gonzalo Guerrero. Estos dos personajes van a ser tomados como esclavos por los mayas. En el caso de Jerónimo de Aguilar, él no se va a adaptar a la cultura maya. Sin embargo, Gonzalo Guerrero sí lo va a hacer. Incluso se va a casar con una princesa maya y va a tener a los primeros mestizos que estuvieron en el territorio de lo que ahora llamamos México. Gonzalo Guerrero es el verdadero padre del mestizaje. Ustedes pueden encontrar una escultura de él en lo que es el Paseo Montejo de la ciudad de Mérida, precisamente recordando estos primeros hijos mestizos que estuvieron en el territorio nacional. Pero bueno, como les dije, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar van a desembarcar y van a aprovechar para aprender la lengua maya. Cuando llega Cortés se entera que ya hay dos españoles que están siendo esclavizados en esa zona y los manda a buscar. El único que se quiere ir es Jerónimo de Aguilar. Gonzalo Guerrero ya tenía una familia, ya tenía escarificaciones en el cuerpo, ya tenía tatuajes y él mismo lo dice, yo no tengo nada que hacer del lado de los hispanos, yo no tengo nada que hacer de los españoles, yo ya soy un maya. Y el único que regresa es Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar hablaba maya. Y eso le sirvió a Cortés para comunicarse con estas primeras poblaciones a donde él llegó. Resulta que cuando se enfrenta al problema de empezar a llegar a México Tenochtitlan, no tenía cómo comunicarse en náhuatl. Entonces le hacía falta un eslabón. Se da cuenta que Malintzin, Marina, que es un nombre católico, tiene la habilidad de hablar estas dos lenguas. Ella hablaba náhuatl y hablaba maya. Y sería el eslabón de comunicación que él necesitaba. Ahora, vamos a retomar cómo se hacía esta comunicación. Vamos a suponer que es una conversación entre Moctezuma y Cortés. Cortés le decía en español a Jerónimo de Aguilar las cosas. Jerónimo de Aguilar lo traducía al maya. Jerónimo de Aguilar se lo decía en maya a Malintzin y Malintzin lo traducía al náhuatl y se lo decía a Moctezuma. Si Moctezuma quería contestar, Moctezuma le decía en náhuatl a Malintzin. Malintzin lo traducía al maya, Jerónimo de Aguilar lo traducía del maya al español y se lo decía a Cortés. ¿Ustedes creen que llegaba el mensaje completo? Pues era el teléfono descompuesto. Yo creo que no, ¿verdad? Y bueno, aparte, también vamos a considerar la importancia que tenía esta mujer, el poder que tenía. Ella era la lengua de Cortés. Ella podía modificar la intención del mensaje, tanto el que le llegaba a Cortés como el que él emitía. Y eso es algo que no lo hemos dimensionado en la historia de la conquista, porque ella tenía ese poder. Ella lo pudo haber utilizado de la manera que quiso, a beneficio de los suyos, de los que se consideraban suyos, o a beneficio de Cortés. Por eso es que Malinali o Malintzin fue un eslabón súper importante en la conquista, además de ser pareja sentimental de Cortés. No fue su esposa, porque Cortés ya tenía esposa en Cuba, después se casa en viuda,
y se vuelve a casar, pero realmente a ella no la toma como su esposa oficial, fue más bien su pareja, y tuvo un hijo con ella que se llamó Martín Cortés. Y aquí vamos a ver la representación precisamente de todo esto que ya les conté y el choro que me eché, es precisamente para contarles cómo es que Orozco quiere representar esto. Aquí vemos a Cortés, tiene una piel mucho más clara que Malintzin, Malintzin con la piel un poco más oscura, representando las culturas indígenas de nuestro país. Por un lado la toma de la mano muy cariñosamente, muy amorosamente, porque como les dije, eran pareja, pero por otro lado, fíjense lo que hace con el otro brazo. Sí le dice, sí, mi amor, tú eres libre, pero por otro lado la oprime. Ella no va a hacer algo que él no quiera. La está limitando con el brazo. Y si ustedes siguen la línea del brazo de Malintzin, van a encontrar aquí un personaje que representa precisamente a un indígena con prácticamente un cuerpo raquítico, con hambre, que está siendo pisado por Cortés, y Malintzin quisiera ayudarlo al extender el brazo, sin embargo Cortés se lo impide. Y esto nos habla también del mestizaje, ¿no? Al final de cuentas, según Cortés hizo la promesa de liberar a estos pueblos oprimidos por los mexicas. Y efectivamente los liberó de los mexicas, pero a lo mejor a cambio de otro mal pues mucho peor, ¿no? El dominio español que vino después con los encomenderos y pues todos los abusos que hubo antes de lo que fuera la independencia de nuestro país. Y de este lado, en la parte de abajo, el símbolo del maguey cercenado, que el maestro Orozco lo va a repetir en varios de sus murales, donde va a representar el maguey, símbolo de la mexicanidad, que va a tener cortes, las pencas van a estar cortadas. Esto pues va a hablar de ese cambio tan drástico que hubo de las ideas, sobre todo de la religión indígena, que era politeísta y que tuvo que ser cambiada de manera abrupta hacia el cristianismo a través de la evangelización. Pero también habla de algo bien rescatable, que es el nacimiento de esas nuevas pencas, de esas pencas que ya se cortaron, van naciendo nuevas, y esto es el mestizaje, el renacimiento de ese proceso doloroso. Al final de cuentas, el resultado somos nosotros. El que se crea totalmente español o el que se crea totalmente maya y totalmente mexica, déjenme decepcionarlos, porque el mexicano actual es el proceso de un mestizaje bastante fuerte, no solo entre españoles, mexicas, mayas, sino también árabes, influencias de raza negra y muchas otras culturas que al final de cuentas estuvieron llegando a nuestro país, y nosotros somos de esa combinación, somos ese resultado de ese proceso de mestizaje doloroso. No sé si ustedes saben, hay una placa en Tlatelolco que recuerda la caída de Tenochtitlan del 13 de agosto de 1521, que dice, no es un triunfo ni derrota, es el doloroso nacimiento de una nueva cultura. Y tienen toda la razón, al final de cuentas no hubieron vencidos ni gente que triunfó, sino al final de cuentas es un proceso histórico que se vivió y nosotros somos el resultado de eso. Y José Vasconcelos lo quería plasmar también en las ideologías de este muralismo, cuando vemos los trabajos de Ramón Alba de la Canal y de Fermín Revueltas, que están en la entrada de San Ildefonso, nos hablan precisamente de esto. Pues en esta visita no las vamos a ver, pero vale la pena que cuando ustedes vengan a San Ildefonso vean esos dos murales, porque hablan de esta ideología precisamente de José Vasconcelos. Pues solamente reiterar lo que tú acabas de decir, Lulu, ese encuentro entre dos culturas totalmente diferentes, pues nos ha hecho lo que somos actualmente, ¿no? El problema yo veo que es que no hemos sabido tomar una identidad de cada una de esas culturas, porque con el proceso de la independencia, pues no se quería ser indígena y español tampoco, pero tampoco buscamos qué sí queríamos ser, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cuestiones importantes dentro del muralismo es ese precisamente, buscar una identidad, qué es lo que verdaderamente somos y qué es importante, ¿no? ¿Cuánto tenemos de cada una de estas dos culturas? Así es.
Sí, como decía nuestro jefe, Jonathan, siempre nos vamos del lado de los vencidos. Somos hijos de los vencidos, dice, pero también hay que aceptar la otra mitad de nuestra herencia, que es de los vencedores. Y si en lugar de enfocarnos en todo lo malo que nos pasó, nos enfocamos en esta visión de la persona que conquistó, que también nos toca parte de esa herencia, podríamos salir adelante mucho mejor de lo que estamos ahora. Así es. Y es interesante también, antes de que yo me mueva de este mural, ver la similitud que tiene este mural de Orozco con otro que pinta en la Casa de los Azulejos, aquí sobre la calle de Madero, igual en la escalera, le encantaban, ¿verdad? Pinta un mural que se llama La Omnisciencia, todo el conocimiento, los colores, las figuras y los trazos son muy parecidos a los de Cortés y la Malinche. Vale mucho la pena también que si tienen oportunidad de visitar ese mural, pues lo hagan. Es de acceso público cuando uno va a la Casa de los Azulejos a tomarse un desayuno o lo que ustedes quieran. Vayan al baño, no se pierdan la oportunidad porque van a poder ver precisamente el mural de José Clemente Orozco en este espacio. Me voy a pasar a otro mural. Este se llama Basura Social, pero aquí el que quería yo ver es el del fondo. ¿Se acuerdan que hablábamos de este proceso de aceptación del muralismo mexicano como tal? Resulta que en una ocasión el mismo José Clemente Orozco lo narra, se iba a realizar una kermés en San Ildefonso de estas damas de la sociedad que estaban buscando recaudar fondos. Entonces él dice que estaba su trabajo ahí, estaban los andamios, y de repente estas señoras de la Cruz Roja o una de esas asociaciones llegan y en lugar de pedirle permiso para mover sus cosas y poder establecer las banderitas, ya saben, de la kermés, no, pues estas mujeres llegan, retiran los andamios e inclusive sobre su misma pintura van a colgar algunos clavos o algunas banderas para la kermés, y él estaba muy molesto por esta situación. Fíjense que este mural yo lo tomo como una cachetada de guante blanco a esa sociedad. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, estas mujeres que van a estar haciendo una peregrinación hacia la iglesia que está aquí, ellas con sus mejores ropas, es un domingo de ir a misa, para los que nos tocó que nos llevara la abuelita, los domingos nos ponían las mejores ropas y nos llevaban a misa, ¿ok? Pero aquí no se alcanza a notar, pero en la parte de abajo hay gente pobre, hay una mujer con su hijo pidiendo limosna, y estas mujeres que hacen estas, digamos, sesiones de recaudación de dinero, los están ignorando o incluso hay una mujer que los está pisoteando, los está haciendo a un lado. Entonces habla de esta famosa doble moral que se ha puesto de moda en las redes sociales ahora, donde ay, hago las donaciones para tomarme la foto y para quedar bien, pero realmente al hermano, al vecino que de verdad necesita de mí y que de primera mano lo tengo para poder ayudarlo, a ese lo ignoro y lo hago a un lado. Realmente esta es una manifestación que hace José Clemente Orozco en contra de esas mujeres que lo corrieron de San Ildefonso, porque él y Siqueiros tuvieron que salir y dejar de pintar en San Ildefonso en 1923 precisamente por esas manifestaciones que hubo en contra de lo que ahora llamamos muralismo mexicano, y él tiene que regresar años después para poder seguir continuando con ese trabajo que hace en estos 3 pisos. De este lado vemos Basura Social. Son precisamente todos esos íconos, esos conceptos que hubo a través de la sociedad, que al final de cuentas, pues para él, sirvieron en su época, pero ya están en desuso, ya no aplican para estos nuevos movimientos y este nuevo pensamiento que se está viviendo. Por ejemplo, tenemos el gorro frigio, de color rojo, que fue un símbolo de la libertad, precisamente en la Revolución Francesa. Vemos esta cruz gamada, que también va a representar un símbolo que ya quedó en desuso, lo que es el virreinato, representado con esta corona, incluso la escritura en la época virreinal, y vemos estos sopilotes que están como que aprovechándose de los restos que quedan de esta basura social. Y con esa misma temática de la revolución, de la familia, de cómo estos personajes van abandonando sus lugares de nacimientos para ir a luchar por la revolución, se va a componer el discurso ideológico de Orozco, tanto en el segundo como en el tercer piso. Y bueno, pero vale mucho la pena que
si ustedes visitan San Ildefonso en cuanto esta nueva normalidad inicie ya como tal en los museos, puedan conocer estos murales, puedan recorrer todos los que tienen la temática del maestro José Clemente Orozco, de esta vasta producción mural que hace en San Ildefonso, porque se van a dar cuenta de muchas realidades que él nos cuenta. Y también yo cuando hago la visita les digo, a ver, vamos a hacer una reflexión. Estos murales se hicieron en 1923. Entonces vamos a cumplir ya casi 100 años, ¿estamos de acuerdo? Y les digo, pregúntense, ¿cuánto ha cambiado la sociedad que nos pinta Orozco al día de hoy? Porque hay momentos en que nos pareciera que nos está hablando de nuestra realidad actual, de nuestro día de hoy. ¿Cuánto ha cambiado nuestro país en esos 100 años? ¿Cuánto han cambiado los problemas sociales de hace 100 años que nos pinta Orozco a los que estamos viviendo al día de hoy? ¿Qué diferencias hay? Siempre les digo a la gente que va al recorrido de San Ildefonso, llévense esa reflexión, háganse la pregunta, y ustedes mismos contéstense, y bueno, al final de cuentas que se cumpla el objetivo del muralismo mexicano, que es educar a través de la pintura, ¿no? Que nos llevemos un mensaje de estos muralistas que invirtieron tiempo, sudor, incluso hasta sangre, por pintar estos muros y por transmitirnos un mensaje que al final de cuentas, 100 años después, nos hace mucho sentido. Para mí es una lástima que no se pueda ver el de la ley y la justicia, porque ese es el que más se parece a nuestra actualidad, y ahí es donde yo les pregunto a todos los visitantes que si, lo mismo que tú, que si ha cambiado nuestro país desde que Orozco pintó eso, y todos me dicen que no. Realmente nadie confía ahorita en nuestras instituciones de ley y de justicia. Y también es muy interesante porque cuando llevo extranjeros les pregunto, ¿ustedes confían en sus instituciones, en la ley y en la justicia? Y cuando son, por ejemplo, europeos, de algunas partes de Asia, como Japón y cosas así, me dicen, sí, sí confiamos, son muy buenas nuestras instituciones. Pero si son de Latinoamérica o si son de otros países de Asia, como, no sé, Taiwán y esas cosas, me dicen, no, no confiamos en nuestras instituciones. Entonces es muy interesante preguntarle a todos los extranjeros que visitan, también a los visitantes nacionales, si confían, y dependiendo de dónde viven es lo que te dan la respuesta. Mira, yo pienso, Lulú, que en este momento, en el momento en el que estamos viviendo, nos damos cuenta verdaderamente por qué Orozco pinta la basura social. O sea, si las cosas que no se utilizan para lo que fueron creadas de manera que le sirvan al ser humano, pues no sirve de nada, ¿no? ¿Qué nos sirve la libertad si no sabemos qué hacer con ella? En uno de los murales de Orozco, donde está la Trinidad Revolucionaria, vemos al revolucionario con el fusil en la mano y el gorro frigio, precisamente, un gorro que le queda tan grande que le tapa casi la cara, ¿no? Entonces él supo ver, fue un visionario que pudo entender eso precisamente, ¿no? Y bueno, Así ahora es. con esto que estamos viviendo y que estamos en espera de que o haya una cura o se acabe, pues nos lleva a entender que nada vale la pena si no estamos bien. Exactamente. Si no tenemos esa libertad, ¿no, Eli? Así es, así Ahora, es. porque nos liberamos del esclavismo a lo mejor a nivel de trabajo, pero ahora somos esclavos de un virus. Sí. Bueno, pues vamos a continuar ahora con Mariana Esteva. Ella nos va a hablar de dos murales que efectivamente son de mis favoritos de San Ildefonso. Uno de Jean Charlotte y el otro del maestro Fernández Leal. Ok, aquí llegamos a la última parte de nuestro tour. Vamos subiendo por la escalera al último nivel de este edificio y lo que nos encontramos primero es este emplomado o vitral que se llama La Bienvenida. Este vitral no es original de cuando se construyó el edificio, ni siquiera de cuando empezó la Escuela Nacional Preparatoria. Antes de esto había un mural que pintó Juan Cordero
al temple en 1874, que vamos a ver la imagen ahorita. Este mural se llama El triunfo de la ciencia y el trabajo sobre la envidia y la ignorancia. Como ya les dije, fue pintado al temple, que es una técnica muy diferente a todos los demás murales que tenemos ahorita. Y nos habla de la diosa Minerva, que la podemos ver al centro, que es la diosa de la sabiduría. Adelante de ella están la ciencia y la industria, y debajo de donde dice ciencia e industria, dices saber para prever y prever para obrar. Todos estos son lemas del positivismo. Gabino Barreda fue el que le pidió a Juan Cordero que pintara este mural para demostrar el espíritu que tenía la Escuela Nacional Preparatoria en ese momento. Querían que fuera un lugar de ciencia, querían que fuera de estudio para que se acabara con toda la ignorancia. Ahí estas dos mujeres también tienen unos aparatos experimentales de la época, porque en el colegio se utilizaban todas estas cosas, aprendían de sextantes, aprendían idiomas, aprendían muchísimas cosas que lamentablemente ya no estamos aprendiendo en este tiempo. Pero en 1899, el entonces director Vidal Castañeda y Nájera se da cuenta de que la escalera está un poco oscura y decide tirar este mural y pedir por catálogo un emplomado a la casa Settler de Alemania. Este vitral representa el mito de las Hespérides. Las Hespérides eran las guardianas del jardín de la diosa Hera. ¿Y qué es lo que protegían? Se preguntarán ustedes. Lo que protegían eran unos árboles con unas manzanas doradas que, como mi compañera Eli ya les dijo, representan la sabiduría y también otorgaban la inmortalidad. Entonces aquí esta mujer, en lugar de evitarnos el paso, nos está dando la bienvenida, está parada sobre el vano de entrada. Arriba de ella hay un muérdago que representa el amor y lo que te hace trascender. Todos los semidioses y algunos dioses iban tras estas manzanas, pero estas mujeres no les permitían que se las llevaran. Entonces aquí nos está dando la bienvenida a esta casa de estudio para que nosotros podamos tomar esos frutos y aprovecharlos. Debajo de esta casi no se puede ver, pero está el lema de la Escuela Nacional Preparatoria, que era amor, orden y progreso. Amor para hacer las cosas, orden para llevarlas a cabo y progreso como resultado. Gabino Barreda fue el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria y él fue el que trajo el positivismo aquí a México. Él estudió en París con Auguste Comte, que fue el que creó esta filosofía. Y en esto se decía que no existía nada que no fuera comprobado por la ciencia o por los sentidos. Entonces, con este lema y con esta filosofía fue que se comenzó la Escuela Nacional Preparatoria. Y aquí lo tenemos plasmado. Ahora vamos a ir hacia la izquierda. Tenemos aquí después dos murales, en donde también se puede ver las dos técnicas que se utilizaban para el muralismo, que es el fresco y la encáustica. Estos dos murales fueron hechos por Fernando Leal y Jean Charlotte. En estos dos murales podemos ver la diferencia entre el fresco y la encáustica. Vamos a ver primero el del lado izquierdo. Estos murales se suponía que se verían el de la izquierda de Fernando Leal al ir subiendo la escalera y el de Jean Charlotte al ir bajándola. Pero vamos a explicar el de Charlotte un poquito más adelante. En este mural de Fernando Leal se pueden ver muchísimos personajes. Este se llama La Fiesta del Señor de Chalma o Los Danzantes. Y es el mural que tiene más personajes de todos los que están aquí en San Ildefonso. Y está dividido en tres partes. Aquí tenemos la primera parte donde está el Cristo Negro de Chalma. Y tenemos a un obispo que está bastante rollizo. Ok, tenemos aquí un grupo de mujeres que están dándole ofrendas de flores y comida al Cristo. Cuando los españoles llegaron aquí, no cortaron de inmediato con todas las tradiciones que tenían los indígenas, sino que solo las modificaron un poquito. Ya le dabas ofrenda a tus dioses, le dabas corazones o le ofrendabas sangre, pero ahora lo vas a cambiar y le vas a ofrendar flores y comida al Cristo. Incluso también se puede ver ya en medio, el grupo de danzantes tiene su ropa típica, tradicional, pero en los penachos tienen unas estampitas de santos o de cruces, estampitas religiosas, que ya están haciendo que cambie un poco. Y las niñas que están debajo de ellos, la siguiente generación, ya no están vestidas como indígenas, sino ya están vestidas como buenas chicas cristianas. También tenemos unos estandartes de las cofradías,
Y esto es muy interesante porque podemos ver que algunas tienen faltas de ortografía, y eso es porque algunas personas, el español era su segunda lengua y no lo hablaban muy bien, entonces los escribían con faltas de ortografía, y Fernando Leal lo quiso plasmar aquí. Algo que es muy importante decir es que tanto Leal como Charlotte les interesaban mucho los indígenas. No como forma de propaganda, sino realmente un interés personal. Leal no quería decía, yo no voy a decir que yo amo a los indígenas porque se va a ver como muy político. Yo los aprecio y los entiendo y los trato de reflejar como son, no como alguna propaganda nos quiere hacer pensar que son. Entonces, esas cofradías eran grupos de indígenas que adoptaban un santo y le llevaban flores, le hacían su fiesta en su día, y por eso están presentes aquí. También en la parte inferior, la parte derecha inferior, vemos un grupo de mujeres, y las dos mujeres que están ahí, una con el manto rojo y una con el manto azul, son una sola mujer, Luz Jiménez. Esta mujer era una indígena de Milpalta que se les presentó a los pintores, porque todavía no eran muralistas, eso se les llamó después, y les dijo, yo quiero ser su modelo, yo soy la mujer más bella de mi pueblo, tengo mi certificado de que gané el concurso de belleza, entonces yo quiero ser su modelo. Y muchos lo utilizaron como modelo, tanto para estos murales como para otras obras que hicieron. También Charlotte la tiene representada, lo vamos a ver en un momento, pero ella fue muy importante también para los muralistas. Ella estuvo y fue la que les mostró a algunos su pueblo. Aquí en este mural de Leal, a Leal le gustaba mucho presentarse él mismo o hacer un autorretrato en sus murales. El danzante que está en el centro, que está viendo hacia nosotros, aquí no se puede apreciar mucho, pero tiene los ojos blancos porque está en un trance causado por el peyote, está bailando y está viendo hacia el otro mural, que es el de Charlotte. Ese es Fernando Leal. Este fue un dato que nos dio su hijo, Fernando Leal Audirac, cuando vino a darnos una capacitación acerca de toda la obra que hizo su padre. Ahora, si nos vamos del otro lado, al mural de Charlotte, Charlotte, como su nombre lo dice, era un francés, pero tenía raíces mexicanas. Su abuelo se casó con una descendiente directa de los aztecas. Entonces él creció escuchando todas estas historias de las gloriosas peleas, de cómo los indígenas eran muy orgullosos de sus raíces. Y entonces después de que él, allí en Francia, participó en la Primera Guerra Mundial, se desilusionó de todo lo que era las peleas, la lucha, y entonces viene a México y se mete a la escuela de pintura al aire libre. Ahí es donde conoce a Fernando Leal, y cuando Vasconcelos invita a Leal a que participe en este proyecto, Leal le pide que también invite a Jean Charlotte. Fernando Leal fue invitado a esto porque él pintó un cuadro llamado El Campamento Zapatista. Vasconcelos lo vio y le interesó mucho cómo representaba perfectamente la actitud nacional, y entonces le dijo que viniera y que si tenía otros amigos que fueran pintores que pudieran participar en esto, que los invitara. Leal invitó a Charlotte, pero Vasconcelos no quería tener un extranjero, porque este era un proyecto nacionalista, era un proyecto que quería que representara la cultura mexicana. ¿Y cómo va un extranjero a representar la cultura mexicana? Tuvo que intervenir Diego Rivera para que Vasconcelos aceptara a Jean Charlotte. Jean Charlotte hizo su trabajo, hizo su tarea. Él le pidió a Luz que lo llevara a su pueblo. Ahí conoció las tradiciones, leyó crónicas para poder representar este mural lo mejor posible. Este mural se llama La Matanza del Templo Mayor. Aquí representa el momento en que los españoles atacan a los indígenas cuando estaban celebrando su fiesta. Ellos habían pedido permiso y estaban con sus mejores ropas, se puede ver ahí los penachos, y estaban bailando, estaban divirtiéndose, y en eso los españoles cerraron todas las entradas al Templo Mayor y los atacaron. Fue una masacre inimaginable, hubo muchos muertos, sobre todo de la nobleza, porque estaban ahí festejando, y hasta los mismos españoles y algunos cronistas dicen que fue algo innecesario.
los indígenas no se estaban peleando, no estaban atacando, estaban disfrutando y los españoles lo atacaron. Esto fue hecho por Pedro de Alvarado, lo habían dejado a él a cargo de todo, y cuando vio que todos estaban distraídos, divirtiéndose, tomó su oportunidad y los atacó. Este mural fue hecho al fresco, excepto las lanzas que fueron pintadas con encáustica. Charlotte quería ese color brillante que el fresco no le daba, así es que por eso utilizó estas dos técnicas. Además de que fue el único que utilizó la técnica del collage. Las joyas de los indígenas son corcholatas que él incrustó, además de que también usó la técnica del puntillismo, hizo unas pequeñas grecas, muecas dentro de esto, y fue uno de los pocos que dejó partes del muro sin tapar, porque él decía que el muro era también un personaje que debía de estar presente en su mural. En la parte de abajo vemos un letrero que dice: fue tanto el alboroto de la ciudad y la vocería que se levantó, que a los montes hacían resonar y a las piedras hacían quebrantar de dolor y lástima. Esto fue tomado de la historia de las Indias del Nueva España e Islas de la Tierra Firme de Fray Diego Durán. Con esto nos dice todo lo que sucedió ese día. Y también en la esquina inferior derecha vemos a varios personajes, que entre ellos es Jean Charlotte, el de lentes, que está mostrándole a un niño, que puede ser su hijo o el futuro, todo lo que está sucediendo. Tenemos aquí, el que se ve es Diego Rivera. Hay un personaje de barba que está junto, que aquí hay una pequeña, ¿cómo explicarlo? Controversia. Algunos dicen que es José Juan Tablada, que fue el biógrafo de Charlotte, y otros dicen que es Fernando Leal. Aquí tengo incluso dos libros que se contradicen. Este, que habla de los murales, se llama Olor a tierra en los muros, y este, que es Pioneros del muralismo, la vanguardia, que habla de una exposición acerca de los muralistas. Pero el que realmente nos quitó la duda fue Fernando Leal Odirac, el hijo del maestro Leal, que nos dijo que era realmente su padre. Nos mostró incluso una foto de cuando su padre era joven y es exactamente la figura. Entonces ya sabemos que es Fernando Leal. Y lo interesante es de que el Leal que está en el mural de Charlotte y el Leal que está en el mural de él mismo se están viendo a los ojos. Entonces es como algo que ya te dice que hay una conexión entre ellos. Los muralistas que trabajaban muros frente a frente se ponían siempre de acuerdo para ver qué es lo que iban a representar. Por ejemplo, en este caso, Charlotte está mostrando la conquista física y Leal está mostrando la conquista espiritual que se dio cuando llegaron los españoles. Algo interesante de Charlotte es que él siempre respetó todos los materiales, a los indígenas, incluso al no nacer aquí, él estudió todo lo que pudo y hasta el día de su muerte siguió pintando y hablando acerca de México. Entonces, para mí es un muralista increíble, es uno de mis favoritos, su mural. Y también le agradezco el hecho de que haya plasmado esta historia, esta parte de la historia de México. Al centro vamos a ver, con unas flores, a Luz Jiménez, esta indígena que se les presentó como modelo, y ella está representando lo efímera que es la vida, porque las flores nacen y mueren en un periodo muy corto, así es que aquí nos está mostrando que de un momento a otro podemos perder la vida. En la parte de abajo vemos una figura rubia con unas flores, y aquí fue donde Jean Charlotte quiso representar todo lo que perdemos en la guerra, todo lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, lo que él vio y que ya no quiso seguir viendo, y por eso se vino a México. Jean Charlotte y Fernando Leal se conocieron en la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán y se hicieron amigos, y por eso fue que cuando Vasconcelos le pidió que invitara a sus amigos, invitó a Charlotte. Gracias, Mariana. ¿Y qué nos podrías contar, Mariana, de las secciones que están en la de los pequeños murales encima de la escalera? Uh-huh. Estos pequeños murales fueron pintados también por Jean Charlotte. El de la derecha es el escudo de la Universidad Nacional. Tenemos al cóndor, que representa a Sudamérica, y el águila, que representa a Norteamérica. Tenemos el mapa de Latinoamérica y, obviamente, el lema de la Universidad Nacional: por mi raza hablará el espíritu. El de la izquierda es el águila devorando a la serpiente, que es nuestro escudo nacional. Y es muy interesante que esto lo pintara Charlotte,
porque uno pensaría que lo debería de pintar algún mexicano, pero no, lo pinta el francés. Y a mí me parece que están muy bien representados. Otra cosa que me gustaría decir acerca del mural de Charlotte es de que ya se habían puesto de acuerdo Leal y Charlotte de que el de Leal iba hacia arriba y el de Charlotte iba hacia abajo, pero Charlotte se dio cuenta de que su mural no iba a ser leído o no iba a ser visto solo de las personas que iban hacia abajo, sino de las personas que venían por la escalera ahí, de los que iban subiendo. Entonces su mural tiene algo en todos lados que le da movimiento y se puede observar desde cualquier punto. Eso da una buena imagen de él como artista, además de todas las técnicas que, como ya dije, utilizó. Sí, gracias Mariana por esta explicación del mural de Jean Charlotte, que incluso diste detalles que yo no había visto. Es interesante porque, como bien dices, Jean Charlotte aquí despliega una gama de técnicas diferentes, como tú decías, el fresco, la encáustica, que aparte se contraponen, ¿no? Porque el fresco hablamos de agua y la encáustica hablamos de fuego, pero también la incorporación de estas texturas que da a través de esas corcholatas, que fue un objeto muy común hasta ahorita. A lo mejor los más jóvenes van a decir, ¿qué es una corcholata? Ni la conozco. Pero bueno, este elemento que era tan común ayudó a que se le diera una textura diferente al mural, que precisamente vienen las decoraciones de las joyas y de lo que es digamos que la especie de tiara que antecede al penacho de plumas que llevan. Es interesante también cómo él va a abrir camino a otros artistas extranjeros que van a participar también en el muralismo mexicano, porque como bien decías, el muralismo al final de cuentas es el resultado del nacionalismo. Cómo hay esta oposición a que él participara por ser francés, pero ya después vemos la incorporación de otros artistas como Pablo Higgins, americano, como las hermanas Green, que también fueron alumnas de Rivera, pero que al final de cuentas esa barrera de ser extranjeros ya no les impedía trabajar en los muros de México, sino al contrario, yo creo que Jean Charlotte abrió las puertas precisamente a estos artistas foráneos para que pudieran trabajar dentro de los muros. Otra cosa que me gusta mucho de estos dos murales es la emoción y lo que te despiertan, porque por ejemplo en este de los danzantes de Chalma es la fiesta del señor de Chalma, pero si tú ves las caras de todas las personas aquí, no se están divirtiendo. Es como si estuvieran haciéndolo por obligación. Ninguna de las caras está feliz o está disfrutando esta que es una fiesta y que deberían de estar felices. Y también en el mural de Charlotte, que está del otro lado, los españoles no parecen humanos, parecen máquinas, parecen animales, todo menos humanos. Entonces ahí y está en contraposición con los indígenas que tienen la mano en el corazón porque están sorprendidos de que esto les esté sucediendo a ellos. Entonces aquí nos pone que los indígenas son humanos bastante y están sorprendidos, tienen emociones, y en cambio los españoles no. Los españoles, ahí se ven las armaduras, se ven las caras que parecen animales. Algo muy chistoso es una figura que está al centro, casi junto a la persona rubia, que siempre me preguntan, ¿qué es esto? ¿Sí lo pueden ver? Es gris, no, un poco más a la derecha, más. Ese. Me preguntan, ¿qué es esto? Porque no le encuentran la forma. Y lo que pasa es que es una persona con armadura y su casco y está así. Y ahí se puede ver esa armadura e incluso esa como planta que está junto es donde se ve el muro. Otra cosa interesante que tampoco se ve aquí, arriba de Fernando Leal, que está junto a Diego Rivera, hay un pequeño ojito. Y ese ojito es el ayudante de Jean Charlotte, el que le ayudó a preparar el muro. Aquí Jean Charlotte le quiso hacer un pequeño homenaje y fue la única persona que lo hizo. Entonces eso me encanta y me dice mucho de la personalidad de Jean Charlotte. Claro, siempre el reconocimiento a estos ayudantes, porque normalmente ponen los ayudantes pintores, ¿no? Como lo fueran Rina Lazo, el mismo Jean Charlotte, Pablo Higgins con Diego Rivera, pero no a quienes se encargan de preparar el muro antes de que el maestro trabaje. Efectivamente, esos ayudantes técnicos que se encargan de la mezcla de materiales, de la preparación del aplanado, y que sin el trabajo de ellos, pues el resultado no sería el mismo. Entonces, qué loable reconocimiento que hace Jean Charlotte
a este personaje. ¿Algo que quieras agregar, Eli? Yo considero que los dos murales pues tienen mucho movimiento, ¿no? Cuando te paras frente a la matanza de Tenochtitlan, escuchas los gritos, parece que oyeras cómo la gente corre o huye, ¿no? De una cuestión que no fue entendida en este caso por Pedro de Alvarado, porque la gente se empezó a juntar en la plaza, según los relatos, porque iban a celebrar, iban a llevar a cabo una ceremonia, pero él no sabía por qué se estaban juntando. Entonces, el hecho de escuchar cómo cantaban, cómo gritaban, cómo bailaban, para él era como un preparativo para la guerra. Entonces, no porque haya sido inocente, sino porque, como dijo Mariana, pues vio la ocasión y la aprovechó, ¿no? En ese sentido. Y yo Sí, creo que ahí, pues, tuvo que estudiar mucho de la historia Jean Charlotte para poder plasmar ese momento de manera tan impactante, ¿no? Y por otro lado, en el mural de Fernando Leal, pues nos habla de cómo se fue llevando a cabo esa mezcla de culturas, ¿no? La mujer que está haciendo la señal de la cruz está en medio de los danzantes y eso nos habla de esas dos maneras de ser, ¿no? Las niñas que están al centro, ustedes son muy jóvenes y por eso no, creo que no lo alcanzaron a ver, pero cuando venían yo vivo en un pueblo que se llama San Andrés de Tepilco, y los días 30 de noviembre, que es cuando se festeja el santo, venían los danzantes. Entonces, delante de los danzantes venían los niños con arcos de flores, así como las niñas, y eran los que iban adelante. Y esos se llamaban, les decían los iniciados, porque para ser danzante, para bailarles a los santos, ya nosotros conocimos a los santos, pues ya no vi el baile a los dioses, pero tenían que ser iniciados desde niños para poder participar en la danza, ¿no? Entonces, yo supongo que Fernando Leal todavía vio eso en el momento de esa peregrinación a Chalma que todavía se lleva a cabo, ¿no? Son cuestiones de las que ellos, de la que en ese momento estaba como en esa búsqueda, ¿no? Estábamos en esa búsqueda de identidad. Y bueno, pues el muralismo en este sentido, los dos muralistas, pues lo abordaron desde otro punto de vista, sin embargo, de ninguna manera se sale del tema. claro. Son murales muy impactantes también. Claro, y también cómo es que, como bien dice Mariana, conversan los dos murales entre sí y se intercambian elementos y hacen que coincidan la temática, porque la de Jean Charlotte nos habla del México prehispánico y la de Fernando Leal nos habla de ese sincretismo, de esa transformación que bien decía Eli entre las dos religiones y que hasta el día de hoy lo seguimos viendo, ¿eh? No estamos tan distantes de esto, porque, por ejemplo, en la zona maya, yo soy de Campeche, mi abuelito era un indígena maya que todos los días salía a darle las gracias al dios Kin, al dios Sol, por su existencia, pero era muy católico, no faltaba misa. Pero aparte de eso, hacía los famosos rituales de milpa, de las primicias, de la petición de lluvia, de la petición de permiso a los señores de la milpa para poder sembrar. Y él combinaba perfectamente estas dos creencias, sin limitar ni la que tenía de orígenes prehispánicos, ni la que tenía tintes católicos. Entonces es un claro ejemplo de cómo ese sincretismo lo seguimos viviendo hasta nuestros días.
Y es interesante también ver cómo este personaje de Jean Charlotte pues retoma la historia, ese episodio tan drástico, como bien dice Eli, sobre el dramatismo que representa Charlotte de la matanza de Templo Mayor, y además que va a ser un episodio clave para la historia de la conquista de México, porque a partir de este momento es que empiezan fuertemente las hostilidades entre los mexicas y los españoles, y todo esto que pasó con Pedro de Alvarado va a desencadenar en la famosa Noche Triste, ahora llamada Noche Victoriosa, donde se dice que Cortés va a salir huyendo por la calzada que ahora conocemos como México-Tacuba, y que por ahí, por los rumbos de Popotla, va a llorar en un árbol que hasta el día de hoy, bueno, que hasta el mes pasado era conocido como el árbol de la noche triste, ahora árbol de la noche victoriosa, ¿no? Y que precisamente ahí Cortés va a llorar su derrota de esta problemática que se había desencadenado entre nuestros. Bueno, pues muchas gracias, Mariana, por esta explicación tan bonita del mural de Jean Charlotte y del maestro Fernando Leal, y por todos estos datos que nos aportaste. A todos, incluso nosotros como docentes de San Ildefonso, vamos aprendiendo diferentes cosas en esta charla. Y bueno, no me queda más que agradecerles a Elizabeth Miranda y a Mariana Esteva por esta participación muy especial, por haber aceptado contribuir con un poco de su tiempo a mostrar estos murales de un lugar para nosotros que tiene mucho sentimiento, al que queremos mucho, que es el Colegio San Ildefonso, que ha sido nuestra casa. Yo creo que por el tiempo que hemos sido voluntarios, porque al dar nosotros algunas horas de nuestro tiempo a la semana, damos también parte de nuestra vida, de nuestro espíritu, y eso es lo que es San Ildefonso para nosotros, al final de cuentas, una segunda casa donde nosotros entregamos un poquito, pues hasta de nuestro mismo corazón. ¿No es así, chicas? Sí, claro que sí. Entregamos todo de nosotros, nuestro tiempo, nos preparamos para poder estar con ustedes. Nada más quiero decir que el voluntariado de San Ildefonso es uno de los mejor capacitados, porque antes de poder estar frente al público tenemos que tomar un curso bastante largo acerca de la historia y del arte. Entonces, ninguna de nosotros somos alguien que llegó de la calle y le dijeron da una visita guiada. Todos tuvimos que pasar por un curso y un examen, así es que cuando ustedes entren y pidan una visita guiada o la tomen, saben que van a estar muy bien acompañados. Y gracias a ti por invitarnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Eli. Gracias, Lulú. Pues reiterando las palabras de Marianita, de veras, el Colegio de San Ildefonso nos ofrece pues toda una gama de sabiduría, de sensibilidad, de oportunidad de tener ese contacto con, no solamente con nuestros compañeros voluntarios, que también es muy gratificante, sino de tener ese contacto con el público, ¿no? Y que siempre va a haber una pregunta que no te esperas. Siempre va a haber una pregunta, algo que tú dices, bueno, y que afortunadamente nos han capacitado. Y hay cosas que nos preguntan, tengan por seguro que si no lo sabemos lo vamos a investigar porque hay alguien que nos va a decir de qué se trata. Entonces, os esperamos con mucho gusto ahora que se reabra el colegio para que nos encontremos por ahí. Claro, y recalcar que las visitas guiadas al acervo mural y al edificio son totalmente gratuitas. Con su boleto de acceso pueden ustedes tomar estas visitas. Hasta antes de la contingencia teníamos horarios ya establecidos. Vamos a ver si en este regreso que vamos a tener a la nueva normalidad, cómo van a quedar, pero normalmente son 3 visitas, ¿no, chicas? Sí. 3 visitas al día. A las 11, a la 1 y a las 4:30. Exactamente. Sin embargo, pues vamos a esperar a que las nuevas directivas que se nos va a dar con esta nueva normalidad nos digan los horarios que van a estar vigentes en cuanto a visitas guiadas y si se van a seguir realizando. Nosotros esperamos que sí, claro, para que se vaya difundiendo y para que la gente que visita San Ildefonso pueda llevarse esta información y este conocimiento. Y para que se siga cumpliendo el objetivo del muralismo mexicano, ¿no? Que es al final de cuentas educar a través de la pintura. Otra cosa que quisiera agregar de rápido es de que San Ildefonso es un lugar incluyente. Tenemos rampas y elevadores para personas que tengan problemas de movilidad. Incluso en el guardarropa se pueden pedir prestadas sillas de ruedas, solo con tu identificación, para que puedas disfrutar mejor de los recorridos.
Digamos que San Ildefonso está en la lista de los museos incluyentes de la Ciudad de México, que son pocos. También pueden entrar... Sí, adelante. También pueden entrar personas con sus animales de servicio mientras tengan un documento que los acredite como animal de servicio. Hemos dado tours ya, yo di uno. Bueno, pues entonces no me queda más que agradecerles de nuevo a las chicas por haberme acompañado en esta charla virtual sobre algunos murales de San Ildefonso. Como les habíamos dicho, solamente vimos los más significativos, los que más nosotros consideramos interesantes, solamente para despertar en ustedes el interés de ir a visitar el Colegio San Ildefonso en cuanto regresemos a la nueva normalidad. No me queda más que decirles adiós y agradecerles su presencia. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao.